Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de este día, que es sistema circulatorio, y luego vamos a conversar acerca de lo que es profesionalismo. Sistema circulatorio como una base para la próxima semana, que vamos a tocar el tema de flebotomía y el sistema circulatorio donde el sistema de interés para esa área, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Son generalidades del tema, un poquito de conocimiento general, y vamos a estar en una anatomía general de las capas del corazón y todo eso, comenzando con la función de este sistema que básicamente se encarga de circular la sangre en nuestro cuerpo, ¿ya? Para mantener la vida de las células en todo nuestro cuerpo. El sistema circulatorio es uno de los pilares, pero todos los sistemas son importantes, los 11 sistemas en el cuerpo. Pero este a la par del nervioso y el endocrino son los que más contribuyen a la parte que nos interesa como hemostasia, ¿verdad? Nuestro balance interno de células en el ambiente celular, ¿verdad? Todo eso, el sistema circulatorio es uno de los importantes en este caso. También se le conoce como sistema cardiovascular, y los órganos, bueno, vamos a hablar de la homeostasis que les acabo de mencionar. Básicamente es el balance de nuestra función en el cuerpo. Cualquier desviación en la homeostasis significa que algo está pasando en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio contribuye en este caso, por ejemplo, proveyendo de nutrientes a las diferentes células en el cuerpo, moviendo aminoácidos, grasas, carbohidratos. También remueve desechos del metabolismo de las células, nos ayuda a regular la temperatura y también mueve eh, lo que son las hormonas necesarias para la función del cuerpo. Los órganos que participan, órganos y tejidos que participan en este sistema cardiovascular o circulatorio son el corazón, las arterias y las venas. La sangre no es un componente de este sistema, pero es lo que se mueve en estas dos y es bombeada por este órgano. Entonces, este es el sistema conectivo. La sangre es sistema conectivo especializado, y los que participan como componentes del circulatorio son arterias, venas y el corazón. Entonces, el corazón básicamente es la bomba que mueve la sangre dentro de los vasos sanguíneos. En este caso son las arterias y las venas, que este sistema de tubos que nos ayuda a distribuir la sangre a través del sistema cardiovascular a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de lo que es el corazón. Iniciando, decimos que es una bomba muscular, que es la que mueve la sangre en nuestro cuerpo. Eh, Está compuesto de cuatro cámaras, ¿ya? Si hiciéramos un dibujo, ya voy a poner yo un dibujo más detallado, pero para comenzar con este diagrama, la R sería derecho, right and left, izquierdo y derecho. Tenemos dos cámaras superiores en nuestro corazón, que son los atrios o las aurículas, y dos cámaras inferiores, que serían los ventrículos. Entonces, el lado derecho primordialmente recibe sangre con poca cantidad de oxígeno, porque ya viene en retorno de lo que soltó en la periferia, ¿verdad? Entonces llega con muy poca cantidad de oxígeno, ri- trae bastante CO2, al contrario del lado izquierdo, que saca sangre al cuerpo con un contenido muy alto de oxígeno. Y de aquí sería la circulación sistémica, y la sangre que llega al lado derecho sería la circulación que va hacia el pulmón, el circuito pulmonar. Entonces tenemos dos cámaras inferiores, dos cámaras superiores. Entonces, en este conexiones de arriba y abajo, vamos a ver que hay algunas como compuertas, ¿verdad? Como ventanas, que son los orificios
que conectan en los atrios y ventrículos, pero estos orificios tienen válvulas. Las válvulas sirven para mover el fluido en una sola dirección. Tenemos las válvulas del lado izquierdo y derecho y vamos a ver los nombres propios que tienen ellas. Y también hay otras aberturas en los ventrículos que también tienen válvulas y agarran el nombre del vaso que comienza en estas válvulas. Ahora vamos a ver la posición del corazón. Creo que todo el mundo sabe dónde tiene su corazón para a estas alturas del partido, como de la edad que tenemos. Pero es un corazón que ocupa una posición media en el tórax, ¿verdad? En la parte media del tórax es donde tenemos el corazón, en una zona que está entre los pulmones, que se conoce como mediastino. En medio de los dos pulmones está el corazón. Descansa también sobre un músculo que se llama diafragma, que sería su soporte inferior, y también está como protegido en la parte anterior por el hueso, el esternón, que es el hueso que tenemos al frente del pecho. También las costillas protegen su parte lateral izquierda y en la parte posterior las vértebras torácicas protegen su parte dorsal o posterior. Entonces ya en esa posición queda el corazón, tiene una orientación hacia la izquierda, la punta, el ápex, tiene una orientación hacia la izquierda, tiene un peso relativamente pequeño, menos de 1 libra. Cabe mencionar acá que depende mucho del tamaño de la persona. Personas pequeñas, un corazón pequeño, personas altas, corazón más grande. ¿Por qué es eso? Bueno, el corazón está relacionado a la actividad que requiere mover de sangre. Entonces, gastos cardíacos grandes que tienen que mover más volúmenes de sangre, un corazón pequeño no sacaría la cuota de eyección de sangre. Entonces, tiene que ser un corazón grande, ¿verdad? Entonces, también cuando el corazón alcanza un tamaño que no va muy de acuerdo al tamaño de la persona, podría ser por razones fisiológicas de enfermedades. Cuando el corazón se dilata por una insuficiencia cardíaca, podemos tener un corazón grande. En este dibujo sobrepuesto de esta persona, vemos acá lo que estábamos diciendo, el corazón ocupando una posición media, en el mediastino, con su punta dirigida hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en esta radiografía también se logra ver la imagen blanca, más densa del corazón, y nos volvemos a decir que tiene la punta dirigida hacia la izquierda. En esta zona de mediastino también pasan otras estructuras importantes que no tienen nada que ver con el corazón, pero ocupan la zona media del tórax. Ahí tenemos el esófago, que es el que baja la comida de la boca hacia el estómago. También tenemos otros nervios importantes que van bajando en esta zona. Grandes vasos, ¿verdad? La aorta descendente que va en su camino del arco de la aorta hacia la zona del abdomen y continúa hacia los miembros inferiores. Y también tenemos la zona de grandes vasos venosos, que tenemos la vena cava superior y vena cava inferior. Ahora vamos a ver cómo está el corazón constituido en sus capas. Son 3 capas las que forman este órgano tan importante para la vida. Tenemos la capa de afuera para adentro, la capa del pericardio, sería este, que es la que rodea el corazón, ¿verdad? Literalmente es un saco membranoso grueso que le da apoyo y protección al corazón. Tiene dos hojas, una hoja que se adhiere muy fuertemente al músculo, al miocardio, y es el pericardio visceral. Y hay otra hoja que está ligeramente separada por un espacio virtual de más o menos 1 o 2 milímetros entre las dos hojas viscerales y parietales. Y entre medio de ellas acá tenemos un líquido que lubrica las dos hojas y hace que las hojas se muevan sin fricción cuando hay el movimiento del corazón. En algunas circunstancias esa zona podría ser ocupada por gas o aire, pus, sangre. Serían momentos de enfermedad
Caso contrario, esa zona es bien pequeña, virtual, de 2 milímetros, ocupada solamente por el líquido pericárdico. Ahora, la zona media es la zona más grande del corazón, es la zona que está constituida por las células cardíacas, se conoce como el miocardio, es la más gruesa. Las fibras musculares cardíacas son en forma de como de una Y, más o menos, y las uniones entre ellas están constituidas por diferentes tipos de uniones, ¿verdad? Las uniones de hendidura, los desmosomas, los discos intercalados, que son necesarios para que la conducción nerviosa que va a pasar por ellos pase de manera rápida, súper veloz. Ahora, la parte más interna se llama endocardio, que sería la zona que tiene una característica de protección. Embriológicamente, esa zona del endocardio es muy parecida a lo que es el endotelio de los capilares y de las venas y arterias, la parte interna de las venas y arterias. El endocardio también provee protección a las válvulas y a las zonas de las cámaras. Entonces vemos que acá toda esta zona que ocupa una cámara inferior está forrada o tapizada por endocardio y las zonas de las válvulas también, ¿verdad? Está tapizada por endocardio. Acá les dejo otros dibujos para que vean. En este dibujo del lado izquierdo van a ver el corazón que se ve un poquito más blanco porque aquí ya se ve el pericardio sobre él, protegiéndolo. Y también lo fija a la parte inferior en el diafragma, ¿verdad? Vamos a ver entonces un poquito de lo que es la acción de bomba del corazón. Dijimos que el corazón es una bomba de dos lados, izquierdo y derecho. El lado derecho recibe la sangre periférica y el lado izquierdo bombea la sangre hacia la parte externa del corazón, hacia el cuerpo. Lo dirige hacia el corazón, hacia el cerebro, hacia los miembros superiores, miembros inferiores y la zona abdominal. Entonces, uno recibe y el otro envía la sangre de regreso. Pero hay una característica que no debemos olvidar. ¿Qué pasa entre el lado derecho y el lado izquierdo? Si bien es cierto que la sangre no se comunica entre los dos lados, no se mezcla, sí es necesario que la sangre que llega al lado derecho pase primero al pulmón. Y eso lo hace a través de las válvulas que inician en las partes de la zona del ventrículo. Entonces, vamos a ver que las válvulas que están en los ventrículos se conocen como válvulas semilunares y tienen el nombre de los grandes vasos que comienzan en esa zona. Por ejemplo, del lado derecho tenemos la válvula pulmonar, que es el comienzo de la arteria pulmonar. Y en el lado izquierdo, la arteria aorta y su válvula se llama aórtica. Esas son las válvulas semilunares. Las válvulas que conectan la zona superior derecha e inferior derecha es la válvula tricuspidia y la del lado izquierdo se llama mitral. Entonces, esto nos dan cuatro válvulas. ¿Podrían ellas enfermarse en algún momento? Sí, pueden enfermarse. No necesariamente de forma severa. Puede ser una insuficiencia leve y mantenerse de esa manera por toda la vida. Pero sí, algunas podrían volverse insuficientes o no abrirse bien, estenóticas. La, las arterias más grande del cuerpo es la aorta y la vena más grande del cuerpo son las venas cavas. Tenemos dos, vena cava inferior, que es la que trae la sangre de los intestinos, de los miembros inferiores, piernas, y la vena cava superior, la que trae la sangre de la cabeza y de los brazos y de parte del tórax. Vamos a ver ahora un poquito de lo que es las válvulas. Acá les muestro una fotografía de la válvula pulmonar cuando se abre muy bien, se abre al 100% y cuando se cierra también se tiene que cerrar completamente. Eso hace que las válvulas no tengan reflujo, no tengan retorno retrógrado hacia atrás.
La sangre se debe mover en una sola dirección y esa es la característica de una válvula sana. Pero también puede surgir que no se abra bien o no se cierre bien y esto ya produce un sonido, los soplos, que son muy, muy frecuentes en las consultas del día a día. Vamos a ver ahora cómo se mueve la sangre de un lado a otro siguiendo los números que yo les puse acá. Por ejemplo, al número uno podría llegar la sangre ya sea en la parte superior o inferior, venas cavas inferior o superior, llegar al atrio derecho, del atrio derecho pasar al número 3 ventrículo derecho, de ahí pasa al número 4 que sería la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa al pulmón, que sería el número 5. Luego ya en su proceso de intercambio de gases, va a soltar el CO2, agarrar el oxígeno de la atmósfera a nivel de los alvéolos, regresa al lado izquierdo, en la parte superior, en el atrio izquierdo, pasa por la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y luego pasa por la aorta y llega a la aorta número 9. Y de ahí ya pasa al arco de la aorta. La primera rama de la aorta ascendente es las arterias coronarias. Luego sigue el arco y dan las arterias subclavia izquierda y derecha y las carótidas izquierdas y derechas. Y luego sigue hacia la parte inferior, por la parte posterior del corazón, en la aorta torácica y descendentes. La forma de suplir la sangre a su propio músculo, el corazón lo hace a través de las arterias coronarias, que estas arterias coronarias son como dijimos, la primera rama del, de la aorta ascendente. Entonces, la aorta ascendente, tan pronto sale, da la arteria coronaria izquierda y derecha, que serían los troncos grandes. Cada tronco izquierdo o derecho tiene sus ramas. No vamos a hablar de las ramas porque son nombres bien técnicos, pero son mencionados en algunas mm, docu- eh, consultas porque se pueden construir por causas de depósitos grasos, ¿verdad? Placas ateroscleróticas podrían obstruirse. Entonces vemos que la circulación arterial de las coronarias inicia en los troncos mayores, luego se va diluyendo a arterias más delgadas, que son ramas del tronco mayor, y así llegar hasta el último capilar arterial y luego el retorno venoso lo hacen a través de los capilares arteriales coronarios y posteriormente drenan en el lado derecho superior, en el seno coronario. Y de ahí ven que ustedes que el seno coronario abre directamente al atrio derecho. Y de ahí, si ustedes ven, hace otra vez el paso a la tricuspidia y ya pasa a la cámara derecha inferior y luego al pulmón otra vez. Esa ruta es bien breve. Vamos a ver los componentes de las arterias y venas. ¿Cuáles son las diferencias entre una y la otra? Porque son importantes reconocerlos. Las arterias son aquellas que transportan oxígeno, sangre con alto contenido de oxígeno que va hacia las células del cuerpo. Son paredes gruesas, las paredes que tienen las mismas dos estructuras, venas y arterias, tienen las tres capas, las mismas tres capas. La exterior se llama tejido conectivo o túnica adventicia, la parte media es el músculo liso y la parte más eh, interna se llama eh, la túnica interna o capa conocida también como epitelio escamoso simple, ¿verdad? Pero eso ya sería un nombre de histología. Entonces, las válvulas están presentes en las venas. Esa es una característica, que las arterias no tienen válvulas. Las venas periféricas, especialmente en la zona de los miembros inferiores, sí tienen válvulas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la arteria y la vena si tienen las mismas tres capas? Es el grosor de la arteria, que es un poquito más gruesa, y las venas tienen capas que son más delgadas, especialmente la capa del músculo liso y la capa exterior de tejido conectivo son más delgadas. Esta de aquí y esta de aquí es más delgada en la vena.
La vena es aquella que trae la sangre de retorno al cuerpo y viene pobre cantidad de oxígeno y gran cantidad de CO2. No les voy a hablar nada de la sangre este día, porque eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hable de flebotomía. Voy a hablar un poquito más de la sangre. Lo que sí les puedo decir que es un tejido conectivo especializado muy importante para la vida, ya que lleva oxígeno, mueve dióxido de carbono. Ahí también se transportan sustancias que nos ayudan a combatir enfermedades, como son los glóbulos blancos, inmunoglobulinas, anticuerpos que forman nuestro sistema inmunológico. Entonces algunos lo conocen como el fluido de la salud porque nos ayuda a combatir enfermedades y también el fluido de la vida porque nos ayuda a vivir y mantener nuestras células vivas a través de la llegada de oxígeno, nutrientes y sacar el dióxido de carbono. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más en detalle la próxima semana, que vamos a centrarnos más en lo que es flebotomía. Vamos a ver que algunos desórdenes o enfermedades que podrían afectar nuestro corazón, nuestras venas y arterias. O sea, ¿qué afecta a nuestro sistema cardiovascular? Vamos a mencionar las patologías más comunes, ya que hay muchas que ya le interesan al internista, al cardiólogo, pero algunas de las que debemos de saber son, por ejemplo, la hipertensión, ¿verdad? La hipertensión arterial básicamente es una enfermedad que afecta a las arteriolas periféricas. Entonces, cuando las arteriolas periféricas se ponen apretadas, se contraen, hacen que la salida de sangre del corazón sea un poco más forzada y el corazón tenga que hacer más fuerza para lograr vencer la resistencia periférica de las arteriolas. Esto hace que las presiones de milímetros de mercurio, que es con lo que se mide las presiones con los esfigmomanómetros, se detecten altas. La presión arterial, por ejemplo, arriba de 140/90, ya se considera una presión arterial elevada en el estadio 2. Hay varias clasificaciones de la presión arterial. Algunos lo llaman el asesino silencioso a la presión arterial alta porque muchas veces no me va a dar síntomas hasta el momento de un desenlace muy severo para nosotros, como podría ser un infarto, un derrame, ¿verdad? O una falla de nuestro riñón. Entonces, ¿qué tan frecuentemente nos debemos de medir la presión arterial? Los libros mencionan y la prevención por lo menos una vez al año, por lo menos, ¿verdad? Pero si se puede hacer más frecuentemente, hay que hacerlo más frecuentemente, especialmente a medida que ganamos años de vida. Entre más edad tiene una persona, con más frecuencia tiene que monitorizar la presión arterial para ver cómo está. Si la presión arterial se le diagnostica a alguien elevada, en muchos casos va a requerir primero cambios de vida en la dieta y ejercicio, bajar de peso, o posteriormente medicamentos para bajarla con medicamentos y controlarla y mantenerla de esa manera el resto del tiempo que esta persona viva para lograr efectos positivos. Otra condición que requiere mucha atención es, por ejemplo, la formación de placas ateroscleróticas en el cuerpo. Especialmente un punto de interés es el corazón. O sea, cuando hay una obstrucción en las arterias coronarias, ya sea parcial o completa, nos podría dar una disminución en el aporte de oxígeno al miocardio y eso nos provoca dolor, a lo que es con el nombre técnico angina. Angina básicamente es un dolor de pecho, que se relaciona a una deficiencia de llegada de oxígeno al músculo del corazón, al miocardio. Muchas veces podría ser un aviso para esa persona, no una amenaza a la vida inmediatamente, pero sí hay que tomarlo como una advertencia de que algo serio podría venir en el futuro inmediato. Entonces, una angina no hay que verla con desplicencia, sino que es como una causa de preocupación y ir donde el doctor si esa persona lo está experimentando de manera repetitiva. Esto es lo que se conoce como enfermedad de la arteria coronaria, ¿verdad? Que está relacionada a lo que se llama arteriosclerosis, que es cuando las arterias se endurecen por la acumulación de depósitos grasos
en el interior de la pared de la arteria. Hay varios estudios que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, uno que se llama angiografía podría ayudarnos a detectar en qué sitio de las arterias coronarias podría estar la estrechez, y es que el médico corrija el problema. Cuando la obstrucción ya es completa, sí ya se convierte en una situación más seria, y muchos dicen que no hay que esperar, mejor llamar al 911, que transporten a esa persona de inmediato a un hospital para que reciba ayuda de profesionales que le pueden salvar la vida. Ya un infarto ya es un proceso ya más severo porque podría ser una muerte de la célula por una eh, persistente disminución o no del todo aporte de oxígeno. Entonces, ya es un signo más fuerte, dolores de pecho que no se quitan, al contrario, van aumentando, y ya podría haber sudoración, dolor en la mandíbula, dolor en el brazo izquierdo, palidez, pérdida del conocimiento, falta de aire, o sea, un cuadro más clínico más severo. Lo importante es también que lo detecten a tiempo y resuelvan el problema colocando un stent muchas veces, ¿verdad? Los médicos hacen algunos procedimientos invasivos. Ahora, otro problema muy frecuente que se ve, tal vez ustedes ya han oído el nombre, aneurisma. Aneurisma no es más que un debilitamiento de la pared de la arteria, y cualquier arteria en el cuerpo podría sufrir un aneurisma, pero las más frecuentemente afectadas son la aorta, las arterias en el cerebro, en las piernas, en los intestinos y en el vaso. Son los más frecuentes. Básicamente es la formación de como un balón, un debilitamiento que hace que se forme como un balón, una bombita, que tarde o temprano esta puede romperse y sangrar masivamente. ¿Verdad? Muchas veces algunos aneurismas son detectados en forma ocasional, como esta que le pongo hoy aquí abajo. A una persona que se quejaba de dolor de cabeza, le hicieron una resonancia magnética de su cerebro y le encontraron un defecto que coincidía con un aneurisma cerebral. Y luego los corrigen, les ponen coyo adentro, unos dispositivos que ocupan el lugar del aneurisma e impiden que se rompa. Eso sería el aneurisma. Ahora, en la falla del corazón, lo que se conoce como una insuficiencia cardíaca congestiva, también puede afectar al corazón como bomba. Y uno espera que el corazón bombee aproximadamente como entre de 72 a 74 ml por volumen latido. Cada vez que se contrae, que mueva más o menos un volumen de entre 72 y 74 ml de sangre. Pero en algunos casos el corazón no logra bombear eso. La fracción de eyección se disminuye tanto que puede llegar a menos de 50, lo que ya se considera una falla de ventrículo izquierdo, ¿verdad? El corazón está muy dilatado, no tiene fuerza, y eso hace que en la radiografía se vea grande. Si ustedes ven acá, esta imagen amarilla que yo les hice acá, es de un corazón normal, o sea, no pasa de la línea imaginaria, de la línea clavicular media. Pero cuando ya está dilatado, sí podría pasar de la línea de la línea clavicular media hacia la izquierda y llegar cerca del reborde de la costilla izquierda. Así. Básicamente al principio el corazón crece concéntrico, se engruesan las paredes y posteriormente crece excéntrico hacia afuera y se dilata mucho. Hay algunos hallazgos periféricos que hacen bien obvio el diagnóstico de esta enfermedad, como podría ser que las piernas se inflamen, la falta de aire, venas del cuello prominentes, retención de fluido a repetición, especialmente en las piernas, pies. El abdomen también podría llenarse de líquido. El paciente se vuelve muy mareado, con un latido irregular. ¿Hay tratamiento para todo esto? Sí, ¿verdad? En el peor de los casos, alguien puede requerir un trasplante de corazón. Luego tenemos la falla de las bombas.
pero en un componente específico de la bomba, en la válvula. Ya, cuando las válvulas no se abren bien o no se cierran bien, podrían provocar un sonido que se llama soplos. Y esto le da un mensaje al médico que probablemente la válvula está fallando. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál válvula y en qué momento? Si es en el sístole o diástole. El método más eh, eficaz de detectar además del sonido, que es reconocer el sonido, es hacer un ecocardiograma y ver la válvula que está causando el problema. Aquí les pongo ahí un sonido. Esta es una insuficiencia, una estenosis aórtica. La estenosis aórtica que están oyendo en este instante, No se oyó, profesor. ¿no se oyó? No, No, mire, permítame, doctor. sí, ¿Qué ha pasado acá? Ah, vamos a ver. Sí, señor. ok. Bueno, les puse este audio solo para que escucharan cómo se oye el soplo así ya en tiempo real en un estetoscopio. Esta es una estenosis aórtica que se irradia hacia el cuello. Bueno, ese era un audio de una insuficiencia valvular de tipo estenosis aórtica. Vamos a ver ahora otro problema que podría verse en el sistema cardiovascular. Todo lo que es arteria y vena puede ser afectado de una manera por una obstrucción por un trombo, un coágulo, una infección por enfermedades bacterianas. Entonces, una gama de problemas que pueden afectar el sistema cardiovascular bien amplio. Uno bien frecuente que yo les pongo acá en la fotografía es lo que se conoce como una inflamación de las venas de las piernas. O sea, el término médico es tromboflebitis, y básicamente es una condición en la cual un coágulo ocupa la capa endotelial interna de una vena y la bloquea de forma parcial. Entonces, esto podría acarrear problemas a la persona cuando hay dolor, enrojecimiento, se pone caliente la pierna, mucho dolor y el riesgo de que se pueda desprender un fragmento de ese coágulo y moverse hacia la parte superior. No olvidemos que estas venas ascienden y llegan a la zona, por ejemplo, del pulmón y ocasionar un embolismo pulmonar. O si siguen su trayecto, podrían llegar a otras zonas más distantes, como podría ser la parte del cerebro. Pero es un problema bien grave. Casi siempre se mantiene local en la zona acá. Entonces, muchos médicos utilizan coagulación, anticoagulantes para resolver el problema, pero en algunos casos podría ser que se forme un émbolo, un fragmento de un coágulo y que se desprenda y se movilice hacia la parte superior. Algunos casos, algunos médicos para prevenir eso ponen algunos filtros en la vena cava inferior y ese sirve como que detener el ascenso de un posible trombo, un filtro de la vena cava inferior. Es bien frecuente que lo pongan también.
Bueno, esto es lo que les traía de lo que es la parte de cardiovascular, de las patologías más importantes que podrían ustedes ver en su examen, que son básicamente la hipertensión, las valvulopatías, la insuficiencia cardíaca, problemas de las piernas, las tromboflebitis, de las más importantes. Entonces, si tienen alguna pregunta, si no, pasamos a lo que es el profesionalismo del asistente clínico médico. Ok, profesor.